La aparición del hantavirus en el debate público español ha provocado mucho más que preocupación sanitaria. Lo que parecía una cuestión limitada al ámbito médico se ha convertido, en cuestión de horas, en un nuevo campo de batalla política donde el gobierno de Pedro Sánchez y la oposición vuelven a enfrentarse con una dureza extrema. Y esta vez la polémica no gira únicamente en torno al virus, sino alrededor de una pregunta mucho más incómoda. ¿Está utilizando Moncloa esta crisis para cambiar el relato político en uno de los momentos más delicados para el Ejecutivo? Porque eso es exactamente lo que denuncian ya sectores de la oposición, analistas políticos e incluso voces críticas dentro del propio entorno mediático progresista. Mientras el gobierno insiste en que su prioridad es evitar el alarmismo y transmitir tranquilidad a la población, sus adversarios aseguran que Sánchez ha encontrado una nueva oportunidad para presentarse como líder responsable frente a una derecha que, según el relato oficial, solo busca sembrar miedo y caos. El problema es que esta estrategia empieza a despertar sospechas. Y muchas. La tensión estalló después de que Pedro Sánchez defendiera públicamente la gestión del Ejecutivo ante las alertas relacionadas con el hantavirus y acusara a la derecha de actuar desde el alarmismo. El presidente aseguró que la política no está para insultar, desinformar o alarmar, sino para solucionar los problemas de los ciudadanos. Una frase aparentemente institucional, moderada, incluso razonable. Pero en política española pocas cosas son casuales, y menos aún cuando el gobierno atraviesa semanas extremadamente complicadas, marcadas por desgaste, escándalos, críticas económicas y una creciente sensación de agotamiento político. Lo que muchos se preguntan ahora es si este discurso sanitario forma parte realmente de una estrategia de salud pública o si estamos viendo una operación de comunicación mucho más calculada. Porque el contexto importa. Y mucho. España vive desde hace meses un clima político asfixiante. La polarización se ha disparado. Las acusaciones cruzadas son constantes. Y el gobierno necesita desesperadamente recuperar la iniciativa pública después de varias semanas a la defensiva. La oposición aprieta con fuerza por múltiples frentes. El malestar económico, la vivienda, la presión migratoria, las tensiones territoriales y el desgaste derivado de pactos parlamentarios muy controvertidos. En ese escenario aparece el hantavirus, y de repente el foco mediático cambia. En cuestión de días, el debate político pasa a centrarse otra vez en la responsabilidad institucional, la gestión de crisis y el papel del gobierno frente a situaciones de alarma. Exactamente el terreno donde Sánchez ha intentado históricamente sentirse más cómodo. Ya ocurrió durante la pandemia, ya ocurrió con otras crisis internacionales, y ahora muchos creen que Moncloa intenta repetir el mismo patrón comunicativo. Construir un marco donde el Ejecutivo aparece como garante de estabilidad, mientras la oposición queda retratada como irresponsable o extremista. Pero aquí surge la gran duda. ¿Existe realmente un alarmismo descontrolado por parte de la derecha o el gobierno está exagerando deliberadamente esa confrontación para reforzar su narrativa? Porque si uno analiza fríamente lo ocurrido, descubre algo interesante. Las advertencias sobre el hantavirus no surgieron únicamente desde partidos políticos. También aparecieron preguntas legítimas de periodistas, especialistas y ciudadanos preocupados por la información disponible. El hantavirus, aunque poco frecuente en España, es una enfermedad seria. Su mera mención activa inevitablemente recuerdos traumáticos de crisis sanitarias recientes. Y en un país todavía marcado psicológicamente por la pandemia, cualquier noticia relacionada con virus, contagios o alertas médicas genera sensibilidad inmediata. Sin embargo, la reacción política fue inmediata. Moncloa decidió convertir el debate sanitario en un choque ideológico, y eso no parece accidental. El gobierno empezó a insistir en la idea de que ciertos sectores estaban tratando de generar miedo injustificado. El mensaje era claro. Frente a quienes buscan alarmar, el Ejecutivo actúa con serenidad y rigor científico. Una estrategia comunicativa muy reconocible en Sánchez. El problema es que esa línea también tiene riesgos enormes,
Porque cuando un gobierno acusa constantemente a la oposición de crear miedo, parte de la sociedad empieza a preguntarse si se está intentando desviar la atención de otras cuestiones mucho más peligrosas políticamente para el poder. Y aquí entra otro elemento clave: la batalla por el relato. Pedro Sánchez entiende la política como muy pocos líderes españoles han sabido hacerlo en las últimas décadas. Su capacidad para transformar contextos adversos en oportunidades políticas es reconocida incluso por sus enemigos. Ha sobrevivido a derrotas internas, crisis parlamentarias, ataques mediáticos y escenarios aparentemente imposibles. Y siempre lo ha hecho utilizando una herramienta fundamental: el control narrativo. Moncloa sabe perfectamente que quien domina el relato domina buena parte de la percepción pública. Por eso cada crisis se convierte automáticamente en una lucha comunicativa. No basta con gestionar. Hay que imponer una interpretación emocional de los hechos. Hay que decidir quién transmite miedo y quién transmite tranquilidad, quién protege y quién destruye, quién representa la responsabilidad y quién simboliza el caos. Y en este caso concreto, el gobierno parece haber encontrado un marco perfecto: asociar cualquier crítica o cuestionamiento sobre el antivirus con irresponsabilidad política. El problema es que esta estrategia puede terminar generando el efecto contrario, porque una parte creciente de la ciudadanía empieza a detectar un patrón repetitivo. Cada vez que el Ejecutivo atraviesa momentos complicados, surge un nuevo eje de confrontación donde Sánchez logra recolocarse como figura central del debate nacional. Y eso está alimentando una desconfianza muy peligrosa. Las redes sociales explotaron inmediatamente tras las declaraciones del presidente. Miles de usuarios comenzaron a debatir si realmente existía una amenaza sanitaria significativa o si todo se estaba utilizando políticamente. Algunos acusaban a la derecha de intentar crear histeria colectiva. Otros, en cambio, sostenían que era el propio gobierno quien estaba magnificando la confrontación para victimizarse y recuperar protagonismo. La consecuencia de todo esto es devastadora para la calidad democrática. Porque al final, el debate sanitario queda completamente contaminado por la lucha partidista. Ya no se habla solo de datos médicos, se habla de manipulación, de propaganda, de cálculo político, de control mediático. Y eso erosiona todavía más la confianza ciudadana en las instituciones. Mientras tanto, la oposición también juega su propia partida. El Partido Popular y otros sectores conservadores saben perfectamente que cualquier gestión relacionada con alertas sanitarias es extremadamente sensible. Por eso intentan colocar al gobierno ante una contradicción incómoda. Si Moncloa minimiza el problema, pueden acusarlo de ocultar información. Si lo exagera, pueden denunciar alarmismo institucional. Una trampa política muy difícil de esquivar. Y en medio de todo esto aparece otro factor decisivo: el recuerdo emocional de la pandemia. España fue uno de los países europeos más golpeados social y psicológicamente por la crisis sanitaria global. Las heridas siguen abiertas, la desconfianza hacia los discursos oficiales también. Y cualquier referencia a virus o emergencias activa inmediatamente emociones muy profundas en millones de personas. Sánchez lo sabe. La oposición también. Y precisamente por eso la batalla política alrededor del antivirus no es casual ni improvisada. Es una guerra por el miedo, por la percepción y por el control emocional de la opinión pública. Hay además una cuestión todavía más delicada que empieza a circular en ciertos círculos políticos y mediáticos. Algunos analistas consideran que el gobierno busca reconstruir parcialmente el clima psicológico de unidad frente a la amenaza que tan útil resultó políticamente durante determinadas fases de la pandemia. No porque exista una situación comparable, evidentemente, sino porque ese tipo de escenarios permiten recentrar el foco en la autoridad institucional y reducir temporalmente otros debates incómodos. Y eso conecta directamente con el momento político actual. Porque Sánchez enfrenta uno de los contextos más difíciles desde que llegó al poder. El desgaste acumulado empieza a notarse. Las encuestas reflejan cansancio. Los socios parlamentarios aumentan sus exigencias y la oposición percibe vulnerabilidad.
En ese contexto, recuperar la iniciativa emocional resulta fundamental para Moncloa. Pero hay algo que el gobierno quizás esté subestimando: el hartazgo ciudadano hacia la utilización política permanente de cualquier crisis. Cada vez más españoles sienten que todo acaba convertido en propaganda, que cualquier problema sanitario, económico o social termina absorbido por la batalla partidista. Y esa percepción alimenta una desafección peligrosísima, porque cuando la ciudadanía deja de creer completamente en unos y otros, el sistema entero empieza a deteriorarse. La gran pregunta ahora es ¿hasta dónde llegará esta confrontación? ¿Se apagará rápidamente? ¿O estamos viendo el inicio de una nueva guerra política que dominará titulares durante semanas? Lo que está claro es que el antivirus ya no es únicamente un asunto sanitario. Ahora es también un símbolo político. Un símbolo de cómo funciona hoy el poder en España. De cómo las emociones colectivas se convierten en herramientas estratégicas. De cómo el miedo puede utilizarse tanto para atacar como para defenderse políticamente, y de cómo la batalla por el relato se ha vuelto casi más importante que los propios hechos, porque al final, eso es lo verdaderamente inquietante de toda esta historia. No solo la discusión sobre el virus, sino la sensación de que cada crisis se convierte automáticamente en un tablero político donde todos intentan sacar ventaja. Y mientras los partidos luchan por controlar el relato, millones de ciudadanos observan cada vez con más desconfianza un espectáculo político que parece no tener fin. Mientras la polémica crecía en televisión, en redes sociales y en los pasillos del Congreso, algo empezó a quedar claro dentro del panorama político español. El debate ya no trataba realmente sobre el antivirus. El auténtico enfrentamiento giraba alrededor de otra cuestión mucho más profunda y mucho más peligrosa para la estabilidad institucional: la confianza. O mejor dicho, la pérdida progresiva de confianza entre ciudadanos, gobierno, oposición y medios de comunicación. Porque eso es precisamente lo que convierte esta historia en algo mucho más serio de lo que parece a simple vista. Cuando una sociedad empieza a interpretar cualquier mensaje institucional como una posible maniobra política, el problema deja de ser sanitario y se convierte en democrático. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en España. Las declaraciones de Pedro Sánchez acusando a la derecha de alarmismo no solo provocaron la reacción inmediata de la oposición, también reactivaron un debate que lleva años creciendo silenciosamente en la sociedad española. ¿Hasta qué punto los gobiernos utilizan las crisis para construir relatos políticos favorables? La sospecha no aparece de la nada. Durante los últimos años, España ha vivido una sucesión constante de emergencias, tensiones y conflictos que han transformado completamente la comunicación política. Pandemia, inflación, guerra en Ucrania, crisis energética, polarización institucional, tensiones territoriales, escándalos judiciales, protestas sociales, todo se ha convertido en una batalla narrativa permanente. Y en ese terreno, Pedro Sánchez ha demostrado ser uno de los dirigentes más resistentes y estratégicos de la política europea. Incluso sus adversarios reconocen algo que ya parece evidente: pocas figuras políticas manejan mejor los tiempos mediáticos que el presidente del gobierno. El problema es que esa habilidad también genera desconfianza. Hay una parte importante de la sociedad que empieza a creer que absolutamente todo está calculado desde Moncloa. Cada aparición pública, cada mensaje, cada confrontación, cada polémica. Como si la política española hubiera dejado de ser gestión para convertirse exclusivamente en estrategia de comunicación. Y esa percepción vuelve a aparecer ahora con el antivirus, porque muchos observadores consideran que el gobierno necesitaba urgentemente recuperar un marco político favorable. Las semanas anteriores habían sido especialmente complicadas para Sánchez. La presión sobre su ejecutivo aumentaba desde varios frentes simultáneos. El desgaste económico seguía golpeando a las familias españolas. La crisis de la vivienda continuaba alimentando frustración social. Los pactos parlamentarios seguían generando rechazo en amplios sectores de la población. Y además, crecían las tensiones dentro de su propia mayoría política.
En ese contexto, el debate público empezaba a escapar peligrosamente del control de Moncloa. Y entonces aparece esta nueva confrontación. La estrategia parece clara para muchos analistas: desplazar el eje de discusión hacia un terreno donde Sánchez puede volver a representar el papel de líder institucional moderado frente a una oposición retratada como exagerada, irresponsable o extremista. Exactamente el tipo de polarización donde el presidente suele sentirse más cómodo políticamente. Pero aquí aparece una contradicción muy delicada, porque cuanto más intenta el gobierno presentarse como garante de serenidad frente al alarmismo, más contribuye también a amplificar el propio debate. Y eso genera una paradoja enorme. Moncloa dice combatir el miedo mientras mantiene el asunto constantemente en el centro mediático. La oposición lo entendió enseguida y respondió endureciendo aún más el discurso. Desde sectores conservadores comenzaron a lanzar una acusación demoledora: que Sánchez estaría utilizando el antivirus como cortina de humo política. Y aunque esa afirmación resulta extremadamente difícil de demostrar, lo importante en política no siempre es la prueba, sino la percepción. Y la percepción ya está instalada en una parte de la opinión pública. En redes sociales comenzaron a multiplicarse mensajes insinuando que el gobierno estaba intentando cambiar la conversación nacional. Algunos hablaban directamente de manipulación emocional. Otros acusaban a Moncloa de explotar psicológicamente el recuerdo traumático de la pandemia para reconstruir un clima favorable de obediencia institucional. Son acusaciones muy graves y también muy peligrosas, porque alimentan todavía más la fractura social existente en España. Una fractura donde cada ciudadano consume información distinta, interpreta los hechos desde posiciones ideológicas completamente enfrentadas y termina viviendo en realidades políticas paralelas. Ese es probablemente el mayor problema de fondo que revela toda esta crisis. La imposibilidad de construir un espacio mínimo de confianza compartida. Hace años, una alerta sanitaria habría generado debates técnicos, médicos o científicos. Hoy genera inmediatamente una guerra política total. Todo se interpreta desde la sospecha, desde el cálculo partidista, desde la idea de que detrás de cada mensaje existe una intención oculta. Y eso está destruyendo lentamente la credibilidad institucional. Porque cuando los ciudadanos dejan de confiar en las motivaciones del gobierno, incluso los mensajes razonables empiezan a ser recibidos con escepticismo. Pero lo mismo ocurre con la oposición. Cada crítica puede interpretarse también como oportunismo político. El resultado final es devastador. Nadie cree del todo a nadie. Y mientras tanto, la tensión emocional sigue creciendo. Los medios de comunicación han jugado también un papel fundamental en esta escalada. Algunos programas amplificaron el choque político desde el primer momento. Otros intentaron presentar el antivirus como una amenaza potencialmente grave. Y otros, en cambio, denunciaron precisamente el exceso de dramatización mediática. El problema es que la lógica actual de la comunicación política y televisiva premia la confrontación constante. El conflicto genera audiencia. El miedo genera clics, la indignación genera viralidad, y en medio de esa maquinaria, cualquier debate termina convertido en espectáculo emocional. Sánchez lo sabe perfectamente, la oposición también. Por eso esta batalla no va realmente sobre datos epidemiológicos, va sobre liderazgo, sobre autoridad, sobre capacidad de controlar el estado emocional del país. Y aquí aparece otra cuestión clave que muchos ciudadanos empiezan a percibir con claridad: el cansancio psicológico colectivo. España vive desde hace años en una tensión permanente, crisis tras crisis, escándalo tras escándalo, polarización tras polarización. Una sensación continua de conflicto político infinito que empieza a desgastar profundamente a la sociedad. Cada semana parece surgir una nueva batalla total. Un nuevo enfrentamiento presentado como decisivo, una nueva amenaza existencial para el país según el bloque político correspondiente. Y eso tiene consecuencias emocionales enormes. La ciudadanía está agotada de sentir que todo se convierte automáticamente en una guerra ideológica, agotada de no poder distinguir fácilmente entre información objetiva y propaganda partidista,
agotada de vivir en una atmósfera donde cualquier noticia termina utilizada como arma política. Y precisamente por eso el debate sobre el antivirus ha conectado con algo mucho más profundo que el propio virus. Ha conectado con la sensación de manipulación permanente. Una sensación que afecta ya tanto al gobierno como a la oposición, a medios de izquierdas y derechas, a redes sociales y a prácticamente todo el ecosistema político-mediático español. Porque al final muchos ciudadanos observan la situación y llegan a la misma conclusión inquietante. Nadie parece hablar únicamente por responsabilidad pública. Todos parecen hablar también pensando en el rendimiento político. Y eso erosiona brutalmente la confianza democrática. Hay además otro elemento que explica la intensidad de esta polémica. El recuerdo emocional de la pandemia sigue completamente vivo en la memoria colectiva española. Aunque hayan pasado años, las heridas psicológicas no han desaparecido. El miedo, las restricciones, la incertidumbre, la sensación de vulnerabilidad, todo eso permanece latente. Por eso cualquier referencia a un virus activa inmediatamente mecanismos emocionales muy profundos, y precisamente ahí reside el enorme riesgo político y social de esta confrontación. Porque jugar comunicativamente con emociones asociadas al miedo sanitario puede tener consecuencias imprevisibles, incluso aunque el objetivo inicial sea simplemente reforzar posiciones políticas o controlar el relato mediático. De hecho, algunos expertos en comunicación política ya empiezan a advertir sobre un posible efecto boomerang para el gobierno. Si una parte demasiado grande de la sociedad percibe que Moncloa utiliza estratégicamente las crisis sanitarias, el daño reputacional podría terminar siendo muy serio a medio plazo. Especialmente porque existe un factor decisivo que Sánchez no controla completamente: el hartazgo ciudadano. Y el hartazgo suele ser uno de los sentimientos políticamente más peligrosos. Cuando los ciudadanos empiezan a desconectarse emocionalmente del debate público, cuando dejan de creer en los discursos oficiales y opositores por igual, aparece un fenómeno extremadamente complejo: el vacío de legitimidad emocional. La gente sigue votando, sigue consumiendo noticias, sigue participando en redes, pero deja de sentir verdadera confianza hacia las instituciones. Todo se interpreta como propaganda, como teatro, como manipulación interesada. Y en cierta medida, eso ya está ocurriendo en España. La discusión sobre el antivirus simplemente ha servido para hacerlo todavía más visible. Porque la gran pregunta que queda flotando después de toda esta polémica no es únicamente si existió alarmismo o no. La pregunta más inquietante es otra: ¿hasta qué punto la política española actual es capaz de abordar cualquier crisis sin convertirla automáticamente en una guerra de relatos? Y la respuesta, viendo lo ocurrido, no parece demasiado optimista. El gobierno acusa a la oposición de generar miedo. La oposición acusa al gobierno de manipular emocionalmente a la población. Los medios amplifican el choque. Las redes convierten todo en trincheras ideológicas. Y los ciudadanos quedan atrapados en medio de una batalla constante por controlar su percepción de la realidad. Esa es probablemente la imagen más preocupante que deja toda esta historia. Una España donde ya casi nada consigue escapar de la lógica de confrontación permanente, donde cualquier asunto puede transformarse en un arma política, donde incluso una cuestión sanitaria termina utilizada dentro de una lucha mucho más grande por el poder, la influencia y el control del relato público. Y quizás ahí esté precisamente la clave de todo, porque el verdadero virus que parece extenderse por la política española no es el antivirus, es la desconfianza. Desconfianza hacia los partidos, desconfianza hacia los medios, desconfianza hacia las instituciones, desconfianza hacia cualquier mensaje oficial. Y cuando una democracia entra en esa dinámica, reconstruir la credibilidad resulta muchísimo más difícil que ganar una simple batalla mediática. Pedro Sánchez intenta presentarse como líder responsable frente al alarmismo. La oposición intenta retratarlo como estratega manipulador. Pero mientras ambos bloques se enfrentan, millones de españoles observan el espectáculo con una mezcla creciente de cansancio, sospecha y frustración. Y eso quizás sea lo más peligroso de todo, porque una sociedad que deja de confiar
termina siendo mucho más vulnerable a cualquier crisis futura, mucho más difícil de gobernar, mucho más fácil de fracturar emocionalmente. Por eso el debate alrededor del antivirus podría acabar siendo recordado no tanto por el virus en sí, sino por lo que reveló sobre el estado real de la política española. Un país atrapado en la confrontación constante. Un sistema donde cada crisis se convierte en una batalla propagandística. Y una ciudadanía cada vez más agotada de sentir que detrás de cada discurso siempre existe una estrategia oculta. Ahora la pregunta queda abierta. ¿Ha intentado realmente Sánchez cambiar el relato político utilizando esta crisis? ¿O estamos simplemente ante otra muestra de la polarización extrema que domina España? La respuesta probablemente dependerá de quién la escuche. Pero hay algo que ya parece evidente. La guerra por controlar el miedo y las emociones se ha convertido en el centro absoluto de la política española actual. Y esa batalla, lejos de terminar, parece no haber hecho más que empezar.